Un placer aquí en las cápsulas de neurología. Hoy tengo el honor de estar con mi maestro, el doctor Juan Hernández Aguilar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dices? Bien. Yo soy el doctor Eduardo Barragán, del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México. Estoy con mi maestro y el jefe de servicio, el doctor Juan Hernández Aguilar. Y vamos a hablar de un tema interesante que es la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que en ocasiones, que tiene una incidencia baja, ¿no? Pero que es un diagnóstico muy importante. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dices? Bien, muchas gracias por esta invitación. Juan, ¿qué es la distrofia muscular de Duchenne? Bueno, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad que afecta a los músculos. Es una enfermedad hereditaria, pero tiene un patrón específico de herencia que es ligado al X. Esto quiere decir, la transmiten las mamás, pero lo padecen los hombres. Y entonces va afectando principalmente la estructura o la membrana de las células musculares y por lo tanto se van degenerando y entonces va produciendo debilidad muscular que generalmente es progresiva. La debilidad muscular, ¿cómo la pueden ver los familiares? ¿Qué empieza a tener? ¿Es un niño que desde que nace mal? ¿O empieza a tener, cuándo empieza a padecer los síntomas? Hay diferentes tipos, ¿no? Hay unos que empiezan desde el primer año de edad, y hay otros que van empezando a diferentes edades. De hecho, hay unos patrones que empiezan en la adolescencia, que esos patrones no tienen toda la deficiencia de la estructura molecular que presenta esta enfermedad, y es la enfermedad de Becker que se presenta en los adolescentes. Entonces se va presentando a diferentes edades dependiendo del tipo de distrofia que vaya a tener el paciente. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas? O sea, yo como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hijo está teniendo un problema de debilidad muscular progresiva? Más o menos, ¿a qué edad empiezan los síntomas en la enfermedad muscular de Duchenne? Te decía, hay unos que empiezan desde el primer año y generalmente lo que tiene uno que valorar es cómo va su desarrollo motor. Esto quiere decir a qué edad controla su cabecita, a qué edad se empieza a sentar y particularmente a qué edad empieza a pararse por sí solo, a qué edad empieza a caminar, y pues estos pacientes pues van atrasándose en estos parámetros. O bien, si son en las otras enfermedades que empiezan a diferentes edades, pueden tener un patrón de desarrollo normal muscular, caminan a los 12 años, por ejemplo, y entonces después empiezan a tener debilidad. Caminan muy bien, corren, brincan y entonces empiezan a tener dificultades precisamente para hacer esas actividades musculares. Ya no brincan tan bien, se les dificulta caminar, son niños que se caen muy fácilmente. Entonces son estos niños que empiezan a tener esta debilidad muscular, ¿no? Ya no tienen esa fuerza suficiente para, inclusive al grado de no poderse mantener en pie y ya en los casos avanzados pues tienen que estar en silla de ruedas. En silla de ruedas. Entonces es una enfermedad básicamente que se da en hombres y que básicamente se da en un proceso motriz, que no tienen tantas deficiencias o problemas cognitivos. El 10% de los pacientes pueden tener problemas cognitivos, inclusive pueden tener afecciones a otros órganos o sistemas, como por ejemplo el corazón, ¿sí? Esta estructura, esta proteína que forma parte de la pared del músculo, también se llama distrofina, esta proteína, y esta distrofina también está en el cerebro. Entonces también hay algunos pacientes que pueden tener retraso en su desarrollo mental, que son la minoría, pero sí se puede llegar a dar el caso. Entonces habrá que estar vigilando, aparte del desarrollo motor, también la parte cognitiva. Ok, y si ¿hay algún signo específico a la hora de explorar a un paciente que me pueda ayudar a decir, este niño probablemente tiene una debilidad por una enfermedad como la de Duchenne, o tiene una enfermedad, una debilidad por otras situaciones? ¿Hay algún estigma, alguna situación específica? Sí, esta enfermedad, lo principal es la debilidad, okay. ¿verdad? No tienen la suficiente fuerza. Nosotros medimos la fuerza en 5, por ejemplo, el grado máximo. Pueden tener fuerza de 1, 2 o 3. Esto quiere decir, no tienen la ¿De qué depende la fuerza? ¿Cómo la medimos nosotros? La medimos dependiendo de la movilidad que podamos tener, y el grado 5 pues puede levantar las manos para arriba de los hombros, y dependiendo de esa capacidad que tenga de elevar los hombros o los brazos por arriba o por abajo de los hombros, puede ser una medida para ir valorando esas medidas, esos patrones que podemos estar viendo, ¿no? La fuerza normal es 5 de 5, pero de ahí puede ser 0, en donde no hay nada de movilidad, nada de contracción muscular. Que en general sí tienen un poquito al inicio tienen un poquito de fuerza, sí, y la que van a ir perdiendo. La van perdiendo. Y
Esta enfermedad, como afecta particularmente el músculo y desde el punto de vista del organismo, se pierde las fibras musculares, pero se reemplazan por grasa. Y un signo muy característico son las pantorrillas, que entonces se ven gruesas, se ven gorditas, pero no tienen el tono, la fuerza del músculo, sino que esas pantorrillas están muy flojitas, digámoslo, muy aguaditas, pero también esa dificultad para la movilidad presentan un signo muy característico que es la gente que lo describió, que es el Gowers. Y entonces se nota cuando ponemos al paciente sentado y le pedimos que se pare, y entonces como no tiene la suficiente fuerza para pararse por sí solo, él se va trepando, se va apoyando de las extremidades, se va apoyando en su mismo cuerpo y está como escalando, ayudándose a escalar para pararse, y se ve muy característico cómo se apoyan en las rodillas, en las piernas, y ese signo se llama Gowers, y entonces es muy característico. Además también la marcha es muy característica, es una marcha como de pato. Cuando el músculo está afectado, caminan como patito, con la pancita muy abombada, y van caminando de lado. Lo vemos y parece un pato, que parece que está caminando como un pato. Okay, esos son como los síntomas importantes. ¿Genera dolor la distrofia? En general no. En general no genera dolor, pero sí hay algunos casos que sí pueden tener algún tipo de problemas, principalmente por la falta de la debilidad, y a veces ya en los casos graves hasta puede haber algún grado de contracturas de las articulaciones, ¿no? Por la misma debilidad que están teniendo y la falta de movilidad. Ahora, tú decías que esta enfermedad afecta a los músculos. ¿Afecta a todos los músculos por igual? ¿O hay algunos músculos que se afectan más que otros? No, tenemos dos músculos o dos grupos de músculos en el organismo, ¿no? El músculo estriado, que es el músculo que tiene los músculos en sí, las manos, las piernas, y el otro músculo liso que está en el intestino, que está en otros órganos, sistemas. Entonces afecta principalmente el músculo estriado. Esto quiere decir lo que nos da la posibilidad de mover de las extremidades, de las. O sea, ¿no se afecta, por ejemplo, el corazón? En el 10% se puede afectar el corazón, claro que sí. Pero no es algo tan frecuente. No es tan frecuente. Ni el intestino, no es que tengan alteraciones intestinales. De todas maneras, como el tránsito intestinal depende mucho de la fuerza también muscular del abdomen, también puede haber problemas, y como además el intestino para el intestino es muy importante la movilidad en general, estos niños tienden a ser unos niños con poca movilidad y entonces pueden tener problemas de estreñimiento, pero por la falta de movilidad, no por la falta o por la afectación del músculo, que ahí es el músculo liso en el intestino. ¿Y cómo poder diferenciar si esta debilidad que está teniendo el niño es básicamente por el músculo y no por una afectación del sistema nervioso? Nos pasa mucho que estos chicos ya han sido muy evaluados y les toman un electroencefalograma y les toman una resonancia y nadie piensa en esta enfermedad. ¿Cómo puedo diferenciar, ¿no? Si decir, bueno, esto pareciera que es más una enfermedad del músculo y no, ya dijiste, ¿no? Tienen la pantorrilla muy gorda, muy gruesa, tienen un síndrome de Gowers. ¿Qué otras cosas podrían tener para diferenciarlo de problemas de la cabeza que también podrían generar debilidad? Aquí evidentemente ya necesitaríamos la valoración del médico. Esto realmente hasta el médico general, pediatra, lo puede diagnosticar, y aquí tenemos que valorar datos clínicos que nos orienten a que esa debilidad es debida al cerebro en sí, a la médula espinal, o al nervio o al músculo, y entonces cada uno de estos puntos tiene sus características. Cuando tenemos una afección del cerebro, se puede afectar las funciones mentales, hay algunos datos clínicos en la exploración como los reflejos están muy aumentados, todos estos datos que nos pueden orientar hacia dónde está la lesión, y aquí cuando está afectado el músculo no hay ningunos datos que nos orienten que la lesión está en el cerebro, los reflejos están normales, inclusive disminuidos, y pues bueno, otras características clínicas que el médico debe de saber. Entonces sí necesitamos una valoración médica para poder determinar si es. Entonces lo revisa el médico y dice, sí existe una sospecha de que esto puede ser una enfermedad degenerativa. ¿Por qué va siendo degenerativa? ¿Por qué se va degenerando el músculo?
Porque esa falta de esa proteína que es la distrofina, finalmente lo que va produciendo es que se vayan muriendo, que se vayan degenerando los músculos, y por eso va avanzando la enfermedad. Se va destruyendo el músculo. Se va destruyendo. Y entonces eso va produciendo que cada vez haya menos fibra muscular, como decías, y que cada vez esté más lleno de grasa, ¿no? Sí, y más débil, por supuesto. Y más débil. Entonces, si yo veo un chico así, ¿cuál podría ser? ¿Hay algún examen que me pueda orientar muchísimo a decir, a ver, si le tomo esta muestra de algo, me puede ayudar a saber si estoy ante un caso posible o no de Duchenne? Sí, ahora las técnicas de diagnóstico son avanzadas. Hace unos años, cuando yo empecé en esto, pues solamente teníamos la biopsia muscular, o sea, agarramos un... Pero antes de la biopsia, ¿hay algún estudio de sangre que tú puedas hacer? ¿Alguna enzima o algo que nos ayude a...? Sí, esos exámenes pueden ser acompañados de otro tipo de distrofias, que no es la única distrofia que hay. Entonces, para hacer específicamente el diagnóstico de Duchenne, sí necesitamos una biopsia, ver el músculo, que el patólogo examinara y nos daba algunos datos clínicos. Ahora, actualmente, ya... Como que mi maestro me enseñó a tomar las biopsias de músculo. Me enseñó a tomar las biopsias de músculo hace algunos años, y ya prácticamente han caído en desuso, ¿no? Sí, bueno, no tan desuso, porque todavía desafortunadamente la técnica molecular en donde se debe de demostrar esa enfermedad, que sabemos que es en el cromosoma P21, y ahí tenemos que buscar específicamente la enfermedad. Bueno, no se tiene acceso en todos lugares. Aquí en el hospital, bueno, pues ya tenemos esta posibilidad, pero no en todos los lugares. Entonces, ¿hay alguna prueba específica genética que valga la pena hacer, o con alguna técnica? Sí, pues algunas técnicas especiales precisamente para determinar ese cromosoma P21, ¿no? Okay. Hay diferentes técnicas. Una que se llama MLPA, ¿no? Que probablemente es la más específica, sí. Y que permite medir tanto el defecto como qué tan grande es el defecto que se está presentando, ¿no? Sí, te decía yo hace rato que hay diferentes presentaciones, y esa falta de proteína puede ser en diferentes concentraciones. La enfermedad de Duchenne clásica está prácticamente ausente toda la distrofina. En cambio, el Becker, como te decía hace rato, que se presenta en los adolescentes, no está tan ausente. Todavía hay proporción de distrofina en este tipo de pacientes. Entonces me decías que en el Becker, no estás hablando que en el Becker la distrofina está menos afectada, o está parcialmente afectada. En el Duchenne no tenemos distrofina, y eso provoca. Sí, no es que la distrofina está afectada, sino es la proteína que no se produce, lo que está afectado es el gen. Es el gen. Ajá. Entonces, cuando no está, cuando ese gen no está, digamos, completamente abolido, entonces todavía hay posibilidad de producir la proteína, la distrofina. Entonces, en esos casos todavía no es tan fuerte la debilidad, y la presentación es a mayores edades. Ahora, una vez que yo hago el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, que se hace normalmente en el paciente, ¿se recomienda estudiar también a los hermanos, a los familiares, o nada más estudio al paciente? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos? No, sí, evidentemente aquí tenemos la necesidad de la ayuda de los genetistas, pero específicamente, como ya comentaba, la transmiten las mujeres y la padecen los hombres. Entonces sí es importante que se valore. Si tiene un hermano, por ejemplo, que vale la pena hacer el estudio del hermano aunque no tenga manifestaciones clínicas. Claro que sí, porque te decía yo que se puede presentar a diferentes edades. A diferentes edades, entonces es importante, si tiene un hermanito, no, aunque tenga Duchenne, también tiene que tener estudiar a los hermanos y a las hermanas, porque como bien decías, ellas pueden ser portadoras de la enfermedad, no necesariamente que vayan a tener la enfermedad, ¿no? El 10% de las mujeres pueden tener algo de debilidad, pero es lo único que pueden llegar a presentar. Un poco de debilidad. Un poco de debilidad, y pues evidentemente muchas veces ni se diagnostica esto, pero si ya tenemos un paciente en un grupo, en una familia, es obligado a estudiar a los demás miembros de la familia precisamente para ver que no tengan la enfermedad. Y pues bueno, evidentemente para saber si las mujeres son las portadoras, ¿no? Como es una enfermedad recesiva, esto quiere decir, no todos la van a padecer, hay algunos que nada más son portadores, y en este caso las mujeres. Por eso es importante el estudio genético para poder determinar quién puede tener la enfermedad. Ok. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer un diagnóstico temprano? ¿Sí es importante hacer un diagnóstico temprano, o no cambia la evolución
Yo paciente? creo que en cualquier enfermedad, independientemente del Duchenne, es importante hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Porque hay algunas enfermedades como en esta del Duchenne que no hay un tratamiento curativo. Pero sí sabemos la evolución, sí podemos conocer las características de cómo puede ir evolucionando cada paciente, qué órganos se van afectando. Por ejemplo, aquí debido a la debilidad muscular se afecta la parte respiratoria, la parte intestinal, el corazón por la misma deformidad que puede ir teniendo el tórax, va a necesitar terapia respiratoria, terapia de movilidad, terapia física, terapia emocional, porque pues son muchos problemas emocionales que pueden tener estos pacientes. ¿Cómo que normalmente qué padecen estos niños? Bueno, lo que van a padecer principalmente la debilidad, ocasionalmente emocionales. Es que pueden tener ansiedad, angustia, depresión, ¿verdad? Porque pues son niños que no pueden hacer la vida como cualquier otro. Entonces, y el problema es que mentalmente generalmente están bien, entonces se dan cuenta perfectamente de sus debilidades y se dan cuenta de que no pueden hacer lo mismo que los demás, y entonces esto puede producir ansiedad, angustia y hasta depresión en los niños. Entonces sí es importante tener este punto de vista para ayudarlos en ese sentido. Tienen que entrar a un tratamiento multimodal, ¿no? Con una serie de multidisciplinario donde tiene que haber un neumólogo. ¿Qué más tiene que tener? Un cardiólogo, el pediatra, el psicólogo, un ortopedista, pueden tener problemas de escoliosis. Un pedagogo. Okay. Sí, es un tratamiento multidisciplinario. Ahora, ¿se puede dar alguna clase, independientemente de las terapias de rehabilitación, ir ayudando a las deformidades y todo esto, hay algún tratamiento que se haya utilizado en algunos de estos chicos? ¿Estés o no estés de acuerdo con el tratamiento? ¿O finalmente solamente es las medidas de soporte, las medidas ortopédicas y la vigilancia que se tiene que dar? No, sí se ha demostrado que los esteroides, particularmente en esta enfermedad, son beneficiosos. Anteriormente, antes de que se utilizara de manera rutinaria los esteroides, una esperanza de vida de menos de 20 años. Ahora con los esteroides, la esperanza de vida puede ser de 30 a 40 años en estos pacientes. Entonces, si bien son esteroides que son medicamentos con varios efectos secundarios, aquí generalmente se utilizan esteroides con baja dosis, que no van a tener los mismos efectos, pero de todas maneras cada paciente reacciona de diferente manera, y es un tratamiento que se puede dar. Inclusive se están estudiando diferentes tipos de esteroides para poder afectar o actuar en la enfermedad. Y es una enfermedad desafortunadamente progresiva, ¿no? Que no solo provoca la debilidad, sino una debilidad que lo va a llevar al paciente a un acortamiento de la esperanza de vida. Bien decías ahorita que los esteroides han ayudado un poco a modificar esto. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué nuevas investigaciones hay? Yo sé que tú estás participando o ibas a participar en una investigación. ¿Qué nuevas opciones terapéuticas o investigaciones se están tratando de trabajar en la enfermedad de Duchenne? Híjole, hay muchas, inclusive desde el punto de vista genético, modificar estos genes, ¿verdad? Modificar prácticamente el músculo, pero donde hay más estudios y donde se ha visto más resultados son en la utilización de diferentes tipos de esteroides, ¿no? De hecho, estábamos tratando de entrar en un protocolo con diferentes esteroides para poder mejorar más potentes, de larga más evolución. Sí, aquí el problema de los esteroides son los efectos secundarios, ¿no? Que problemas en el músculo también, que pueden producir atrofia en el músculo, en el intestino, en varias partes, y son esteroides que tienden a tener menos efectos secundarios y tener más potencia en el efecto que se está buscando para este tipo de enfermedades. Ok. Y acerca de los adenovirus y la inserción de aspectos genéticos sobre adenovirus u otros gérmenes para infectar y modificar esto, ¿qué tanto se ha avanzado sobre? Sí. La verdad es que todavía estamos en pañales en ese sentido de cosas, pero sí se están haciendo precisamente para modificar el gen, ¿verdad? Que ya hay varios estudios, todavía no hay unos resultados, al menos que yo sepa, confiables, pero sí se está haciendo mucha investigación en ese sentido, y muy particularmente yo diría en dos puntos, ¿no? En los diferentes esteroides y modificar desde el punto de vista genético, ¿no? Con estas medidas que tú estabas comentando. Entonces, yo creo que lo más importante definitivamente es poder establecer, haciendo como una conclusión, es una enfermedad que se da básicamente en varones, es de origen genético. ¿Todas tienen que ser hereditarias? Sí, todas son hereditarias. Todas son hereditarias, no hay mutaciones de nuevo. Bueno, sí puede haber, claro que sí. Mutaciones de nuevo, pero en general todas son hereditarias, por eso es súper importante el diagnóstico en el niño y en la familia.
Y bueno, la intervención temprana de alguna manera te puede ayudar en este equipo multidisciplinario a tratar de dilatar las complicaciones que pueden tener tanto ortopédicas como ventilatorias y cardíacas, ¿no? Sí, por eso hace rato que comentabas del diagnóstico temprano, ¿no? En muchas enfermedades es importante este diagnóstico temprano y no se diga en la enfermedad de Duchenne, ¿no? Mientras más temprano se haga el diagnóstico, se va a poder incidir más en la evolución y retardar más la evolución natural de la enfermedad y por lo tanto dar una mejor esperanza de vida a estos pacientes. Okay. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a concluir? ¿Cómo concluirías para nuestro auditorio, ¿no? Que nos está viendo en esta cápsula? ¿Qué les dirías sobre cómo quisieras concluir con la enfermedad de Duchenne? Bueno, recordar que es una enfermedad del músculo, que es una enfermedad hereditaria, que es una enfermedad ligada al sexo, al X, y que actualmente ya se conoce mucho de esta enfermedad y particularmente tenemos un tratamiento que si bien no es el definitivo, pero nos está ayudando a que estos pacientes tengan una mejor expectativa de vida y sobre todo pues tener el diagnóstico de todas las comorbilidades que pueden ser los aspectos emocionales, psicológicos, de ortopedia, etcétera, para poder que sean las interconsultas que sean valoradas por los diferentes especialistas para que tengan una mejor calidad de vida. Perfecto, pues te agradezco muchísimo, Juan. Esperemos tenerte aquí más frecuente a mi maestro, el doctor Juan Hernández Aguilar, un decano de la neuropediatría. Les vamos a pedir que nos dé un pequeño escrito para subirlo a la página del Departamento de Neurología, www.cerebrosendesarrollo.com, para que la gente se pueda meter y verlo. Por favor, háganos todas las preguntas que intentaremos contestar desde nuestra página de Facebook o de Instagram. Y muchas gracias por estar con nosotros. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho en esta contingencia. Gracias a ti por haberme invitado. No, maestro, aquí estamos. Un gusto. Saludos. Saludos.